Epístola Universal de Judas. Tema, autor y marco histórico. Hablemos en primer lugar acerca de quién es el autor de la Epístola de Judas, un libro no muy conocido por un gran sector de cristianos. Incluso algunos nunca han escuchado el nombre de la Epístola de Judas. ¿Qué sabemos acerca del autor? El autor se llama a sí mismo Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No hay, pues, razón para dudar de la identificación, aunque las palabras pueden interpretarse en más de una forma. En el Nuevo Testamento se mencionan varios Judas. Judas Iscariote, Marcos 3:19. Judas, no el Iscariote, Juan 14:22. Judas el Galileo, Hechos 5:37. Judas de Damasco, Hechos 9:11. Judas con el sobrenombre de Barsabás, Hechos 15:22. Y Judas el hermano de Jesús, al igual que Jacobo, José y Simón. Marcos capítulo 6, versículo 3. Generalmente se concuerda en que Jacobo, el hermano del Señor, es el Jacobo que presidió el concilio de Jerusalén, Hechos 12:17, Hechos 15:13, y que posiblemente más tarde escribió la epístola de Santiago. Por lo tanto, el autor de la epístola de Judas bien pudo haber sido el hermano de este Jacobo y, por lo mismo, hermano del Señor Jesús. Esta relación tendería a hacerlo prominente en la iglesia y le daría el grado de autoridad que se refleja en su epístola. El hecho de que no manifieste explícitamente su relación familiar con el Señor, sino que se llama a sí mismo siervo de Jesucristo, Judas 1:1, podría explicarse como un acto de delicada discreción que demuestra que no aprovechaba para beneficio propio su relación con Jesús. Judas y Jacobo son considerados como los hijos de José por un sector de los estudiosos. ¿Y qué en cuanto al marco histórico de esta epístola? En la epístola no hay ninguna afirmación directa en cuanto a las circunstancias que determinaron su redacción, ni ningún indicio sobre la congregación a la cual fue dirigida, pero por su contenido pueden deducirse ciertas informaciones. Es evidente que en la iglesia habían entrado subrepticiamente elementos perturbadores, como lo encontramos en los versículos 4, 8, entre otros, que habían apartado a muchos de la pureza del Evangelio. En Colosenses, las epístolas pastorales y el Apocalipsis hay alusiones que indican que las herejías gnósticas habían comenzado a penetrar en las iglesias de Asia Menor. Por eso es posible que la carta de Judas fuera dirigida a esas iglesias. Surge una pregunta interesante debido al hecho de que una gran parte del material de Judas también se encuentra en Segunda de Pedro. Por ejemplo, Judas 4:18, comparar con Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, capítulo 3, versículo 3. En muchos casos se usan las mismas palabras y son frecuentes los mismos pensamientos expresados con algunas palabras de carácter insólito. ¿Tomó Judas algo de Segunda de Pedro? ¿O Pedro tomó de Judas? ¿O tomaron ambos de una fuente aún no identificada, una fuente común, desconocida? Esta pregunta
no puede ser contestada con certeza. La mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Judas es anterior a Segunda de Pedro, pues es difícil explicar por qué Judas iba a escribir una carta si era muy poco lo que tenía que agregar a lo ya escrito en Segunda de Pedro. Ahora, dichos eruditos afirman que es fácil explicar cómo Pedro pudo haber usado pensamientos expresados en la breve epístola de Judas, añadiendo después algo más. Los estudios literarios demuestran que la más corta de las dos obras similares por lo general se escribió primero, en este caso, Judas. A pesar de todo, una minoría de eruditos sostiene que Segunda de Pedro se escribió antes que Judas, y entre las razones que presentan son las siguientes. 1. Segunda de Pedro 2.1 habla de la futura aparición de maestros falsos, entre tanto que Judas da la impresión de que esos maestros ya estaban en acción, Judas 4. 2. Judas advierte en cuanto a la venida de escépticos como algo pasado, versículos 17 y 18, mientras que Pedro presenta su advertencia como algo referente al futuro, segunda de Pedro 3:3. Ambas líneas de argumentos no son suficientemente decisivas para determinar cuál de las dos epístolas, Judas o segunda de Pedro, se escribió primero. Por esta razón, es imposible fijar una fecha para la carta de Judas. Si se escribió antes de Segunda de Pedro, tuvo que ser redactada antes del año 67 después de Cristo, el probable año de la muerte de Pedro. Pero si la carta de Judas fue escrita después, posiblemente fue escrita entre los años 70 y 85 después de Cristo. ¿Cuál es el tema de la carta de Judas? Según el versículo 3, parece que el autor tuvo el propósito de escribir una verdadera epístola pastoral para confirmar a los creyentes en su fe cristiana. Pero las noticias de los estragos que estaban causando los maestros libertinos lo indujeron, bajo la conducción del Espíritu Santo, a cambiar su plan original y a instar a sus lectores para que defendieran decididamente la fe. Y para animarlos en esa obra, desenmascara a los engañadores, muestra la relación que tenían con anteriores rebeldes contra la autoridad divina y exhorta a su grey para que se aparte de esos engañadores y se dedique a prepararse para encontrarse con su Señor en gloria. Terminamos esta parte reflexionando en lo que nos dice Judas 1:14. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares de sus ángeles. Para entender el contenido de la epístola, se necesitan frecuentes referencias y comparaciones con Segunda de Pedro. Que Dios les bendiga.